¿Qué pasaría si te dijera que el mayor punto de riesgo para la geopolítica mundial no está en el Medio Oriente? A pesar de que hoy el estrecho de Hormuz está en problemas por el conflicto de Irán y Estados Unidos, hay otro punto en la geopolítica mundial que representa un gran riesgo para la estructura de cómo funciona el mundo ahora. Y este punto está ubicado en una pequeña isla al sur de China. Y en este video te voy a explicar por qué este punto es tan significativo para cualquier engranaje en la economía actual. Quizás has escuchado sobre Taiwán. En esta isla se fabrican el 92% de los chips más avanzados del planeta. Estos chips permiten que funcione tu celular, pero también permiten que funcionen los servidores de las empresas más importantes de tecnología alrededor del mundo. Y por eso esta isla es tan importante en la geopolítica mundial en este momento. Durante más de 50 años, la economía global ha temido por algo que está pasando en este momento, que se bloquee el estrecho de Hormuz. Y por el conflicto ahora, justamente tenemos toda clase de problemas económicos relativos a la energía y el petróleo. Pero aquí hay un punto muy destacable que tenemos que tomar en cuenta. Para el petróleo hay muchas alternativas, a pesar de que este punto específico tenga mucho riesgo porque por ahí pasan muchos cargueros de embarcaciones que se dirigen a muchas partes del mundo. Y justamente ese es el mayor riesgo económico mundial. Pero este no es, sin duda, el único riesgo que podemos tener en geopolítica global y ni siquiera es el que podría tener mayor impacto. Hemos aprendido como humanidad a diversificar el tema del petróleo. Tenemos otros lugares donde se produce petróleo. Pero en términos de chips y de semiconductores, cometimos el error de centralizar en un solo punto toda la producción de mayor inteligencia en cuanto a tecnología del planeta. El total de ingresos de la industria de chips es de 800.000 millones de dólares, mientras que las 10 empresas más importantes en este sector están valoradas más o menos en 9.5 trillones de dólares. La industria del petróleo como tal está valorada entre 4 a 5 trillones de dólares. Esto quiere decir que la era de silicio ya empezó. La diferencia es que no hemos diversificado esta industria como lo hicimos con la industria del petróleo. Volvamos a Taiwán. En este lugar se encuentra quizá la empresa más importante del momento, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC por sus siglas, y es responsable de parte de la tecnología más avanzada que tienes en tu hogar y la que está alrededor del mundo. Y un tema importante de esta empresa es que tiene el 70% del mercado en fabricación de chips. Hablamos del 90%, pero esto era para los más avanzados. Y en este sector también tenemos a Samsung, a CMIC y a otros competidores con el 18%. Así que es una industria bastante concentrada, como puedes ver. Pero ¿quiénes son los clientes de esta empresa? Quizá te sorprenda, pero Nvidia no tiene fábricas. Sus chips se fabrican en TSMC. Y estos chips, que ahora están en boga por todo el tema de la inteligencia artificial, en realidad Nvidia no los fabrica, solo los diseña. Pero ¿qué pasa con Apple, con Samsung, que también fabrican algunos de sus chips en TSMC? Samsung también tiene chips internos, pero algunos los fabrica en TSMC. También hablamos de los servidores de algunas de las empresas de tecnología más importantes del mundo. Y otra cosa, también es responsable de fabricar los chips que son responsables del boom de la inteligencia artificial. Así que OpenAI y Anthropic tampoco podrían sobrevivir si TSMC fallara. Y justamente eso es de lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa si mañana se corta este suministro? Ahora lo que tienes que entender es por qué no se puede reemplazar a TSMC en la fabricación de chips. Mira,
fabricar chips es un proceso muy complejo y solo TSMC tiene la experiencia y la tecnología para fabricar estos chips, sobre todo los de 2 y 3 nanómetros. Otras industrias pueden fabricar chips más grandes, pero TSMC se especializó en estos y estos son los más avanzados. Samsung también los puede fabricar, pero tiene una tasa de éxito del 50% ya en producción, mientras que los de TSMC tienen una tasa de éxito del 90%. En palabras sencillas, hay muchas cosas en la cadena de suministro que hace que TSMC sea la única empresa que puede fabricar este tipo de chips. Imagínate que tienen la limpieza de un laboratorio farmacéutico para que esto funcione. Así que si mañana decidiríamos reemplazar esta empresa, no lo podríamos hacer tan rápido. Se requeriría mucho tiempo, meses, incluso años, para reemplazar la forma en que se hacen chips en Taiwán y en TSMC. Ahora viene el punto clave de por qué esta industria se ha vuelto tan importante en este momento y va a hacerlo para la actualidad. Seguramente has escuchado en los medios que las empresas de inteligencia artificial, las más importantes, Google, Meta, OpenAI, Anthropic, entre otras, van a invertir en los próximos años entre 600 a 700 billones de dólares en la industria que se requiere para realizar todos los procesos de inteligencia artificial, que en la práctica son centros de datos. Y aunque muchos de ellos se han pausado en las noticias recientes, ¿quién va a proveer los chips para que eso sea posible? Por supuesto, TSMC. Como te lo comentaba, estas empresas por sí solas no tienen la capacidad para construir estos chips, sí para diseñarlos, pero normalmente a quien envían a fabricar estos chips es a Taiwán. Inclusive, como te decía, Nvidia, que es una de las empresas más importantes en inteligencia artificial en este momento, depende totalmente de TSMC para que esto sea factible. En resumen, el petróleo es muy importante. El mundo se puede detener por ello, pero tenemos alternativas. Los chips son los que actualmente están moviendo el mundo y nuestra tecnología depende de ellos. Así que, ¿qué pasaría si es que existe un conflicto geopolítico en Taiwán y esto hace que se bloquee la logística de esta industria? No es necesario que exista un conflicto a gran escala para que el tema de los chips sea un tema de riesgo. Y es que basta con un bloqueo para que toda la logística pare. Imagínate que los chips mañana dejaran de producirse. Toda la industria de la tecnología en inteligencia artificial pararía, pues los centros de datos dejarían de construirse y sabemos que la escala es importante en esta industria. También el tema de los smartphones, el tema de laptops, el tema de autos de conducción autónoma, el tema también de hospitales. Toda la industria tecnológica tendría un impacto, por lo que te decía. Hay una concentración en TSMC sobre los chips. Entonces, ¿cuál sería el impacto económico de un bloqueo total en Taiwán? Y este es el peor escenario. Según Bloomberg, sería de 10 trillones de dólares. Esto equivale al 10% del PIB mundial. Para ponerlo en perspectiva, en la crisis del COVID y en la crisis del 2008 financiera, en estos casos fue más o menos del 3.5%. Estamos hablando de un impacto 3 veces peor que la crisis financiera de 2008 y el COVID. Entonces, ¿qué pasaría si es que esto se vuelve realidad? ¿Cómo podríamos reponernos? Mira, en la práctica es muy complicado. Y en los diferentes estudios que se han hecho, se indica que más o menos se requerirían unos 5 años para poder abrir una fábrica que reproduzca exactamente la capacidad que tenemos actualmente en Taiwán.
Se han hecho muchos intentos en Estados Unidos, pero la experiencia de TSMC de 38 años fabricando estos chips hace que sea improbable replicar lo que ellos están haciendo. Estamos hablando de máquinas que tienen muchas piezas de experiencia, de tecnología, de personas, de logística dentro de Taiwán. Los proveedores de TSMC se encuentran en un clúster alrededor de ellos y, como te digo, en la práctica replicar esto consideraría un tema muy complejo en cualquier otra parte del mundo. Entonces, básicamente retrocederíamos unos años en cuanto a la tecnología que tenemos actualmente, ya que los chips más avanzados solo los puede fabricar TSMC y, como te digo, tiene la mayoría del mercado y de los clientes. Entonces, estamos totalmente indefensos en caso de que una superpotencia o alguna entidad quisiera bloquear Taiwán o hacerse con esta tecnología. Mira, en realidad no, existe algo que se llama el escudo de silicio. Y es que las máquinas con las que se fabrican los chips están hechas por ASML, una empresa holandesa que, claro, tiene el 100% de mercado en estas máquinas. Además, existe otra empresa en Estados Unidos que tiene el láser con el cual operan estas máquinas. Ahora, en teoría, ASML puede bloquear remotamente las máquinas para operar, pero no es solo eso. Como te decía, TSMC tiene 38 años de experiencia para poder operar estas máquinas. Cualquier entidad o potencia que se adueñara de la industria como tal, además tendría que tener el know-how para operar estas máquinas. Así que no es así de sencillo y esto es lo que se llama el escudo de silicio. Entonces, ¿qué está haciendo el mundo para prepararse ante este eventual problema? Mira, se tienen muchas alternativas, pero no es suficiente. Hay algunas iniciativas en Europa, hay otras en Japón y también en el estado de Arizona, donde TSMC iba a invertir en ciertas fábricas para fabricar chips ahí, con una ley que impulsó el gobierno de Estados Unidos. Pero, siendo optimistas, lo máximo que podríamos esperar para el 2030 es que la participación de mercado de TSMC cambie del 90% al 67%, lo cual es insuficiente porque seguimos teniendo el mismo problema de concentración. Como ves, tenemos un gran problema logístico y también un gran problema geopolítico, porque además de esto, China busca reunificarse con Taiwán, así que hay muchos intereses alrededor de la isla. Por obvias razones, Estados Unidos también está involucrado porque toda la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial, que es su máxima razón de crecimiento en los últimos años, tiene que ver con Taiwán. El petróleo es muy importante, pero como viste en este video, los chips tienen un riesgo potencial muy alto si es que no buscamos alternativas. Un pequeño paréntesis en este video. Dejamos nuestros enlaces de Interactive Brokers y de Fiducia en los comentarios de este video. Si es que te registras a través de estos enlaces en este broker y en estos fondos, nos estarás ayudando como canal. Nada más, seguimos. Espero que el análisis que hicimos en este video te haya gustado. Tiene que ver mucho con el tema de finanzas, porque como tú sabes, lo que está impulsando los mercados, sobre todo en Estados Unidos, es la inteligencia artificial. Y cualquier problema que tengamos en Taiwán va a tener un efecto sobre los mercados. Si es que te interesó y te gustó este contenido, compártelo y también déjanos un comentario. Nos vemos en el siguiente video de Full Finanzas.